Most of us have probably asked more than once in our lives. Hay una pregunta que creo que la mayoría de nosotros hemos preguntado por lo menos una vez en nuestra vida. Why does God allow evil to continue? ¿Por qué Dios permite que continúe la maldad? If you ever asked that, you're not the only one. Si ha preguntado eso, usted no es el único. This isn't a new question. No es una pregunta nueva. Ancient writers in the Bible ask this all the time. Los escritores de la Biblia preguntaron esto todo el tiempo. All you have to do is read through some of the Psalms to see this question come up. Lo único que tiene que hacer es visitar los salmos para ver cuando aparezca esta pregunta. Why, Lord, do the wicked succeed? ¿Por qué, Señor, los malignos vencen? How long, O Lord, will you let injustice continue? ¿Cuánto tiempo, Señor, vas a permitir que pase la injusticia? Right? Anyone ever ask these questions like, God, why don't you just take care of it already? A veces preguntamos, Dios, ¿por qué no puedes arreglarlo? When I look at the events of this past week, this has been a question that's come up a lot. Cuando miro los eventos de esta semana pasada, es una pregunta que me he hecho. So many people hoping that Breonna Taylor would receive justice. Mucha gente que esperaba que Breonna Taylor recibiera justicia. A week when people of color are repeatedly sent the message that their lives are not as valuable as white lives. Cuando las personas de otro color reciben un mensaje que sus vidas no importan tanto como las de los blancos. I've heard several black women say this week, I'm not surprised, but it still hurts. He escuchado varias mujeres negras decir que no están sorprendidas, pero But it still hurts. pero que aún duele. How could a good and loving and just God ¿Cómo es que un Dios amoroso y justo allow injustice and division, ha permitido la injusticia y la división, hatred and murder to continue? que continúe las matanzas? Today's parable deals with this question, kind of. Y esta parábola de hoy lidia con esta pregunta. Today's parable is both frustrating and helpful. La parábola de hoy es frustrante, pero también nos sirve de ayuda. It's frustrating because we don't get the answer to the question of why. Frustrante porque no recibimos la respuesta a la pregunta del por qué. It's helpful because Jesus teaches us how to live in this reality. Y nos ayuda porque Jesús nos enseña cómo vivir en esta realidad. And this was the parable that I was going to do regardless of what the events, how things unfolded this past week. Y esta es la parábola que iba a hacer sin importar lo que pasara esta semana. But I feel like it's really appropriate for a lot of things that we see happening around us right now. Pero creo que cabe bien en cuanto a consideramos todo lo que está pasando hoy. So a quick reminder about parables before we start. Un recordatorio acerca de las parábolas antes de empezar. They're a story that use everyday examples to make a point. Son historias que usan ejemplos de toda la vida para hacer un punto. Usually there's one main idea. Normalmente hay una idea principal. And so we have to be careful about adding in extra things that the parable is not saying. Entonces tenemos que tener cuidado de añadir cosas de más que la parábola no está diciendo. Thankfully, this is one of those parables that Jesus explains. Lo bueno es que esta es una de las parábolas que Jesús explica. So we're not left to figure it out by ourselves. Entonces Él no nos dejó con el trabajo de averiguarlo nosotros. We'll be in Matthew 13, just right after the parable of the sower from last week. Vamos a estar en Mateo 13 después de la parábola del segador de la semana pasada. The parable itself is in verses 24 through 30. La parábola está en verso 24 a 30 And then Jesus explains it in verses 36 through 43. y Jesús lo explica en versos 36 a 43. But here's the basic gist of this parable. Pero este es el resumen de la parábola. Jesus says the kingdom of heaven is like a good farmer who planted good seed in his field. Jesús dice que el reino de Dios es como un buen agricultor que sembró buena semilla en su campo. But when night came and the workers were sleeping, an enemy came and planted weeds. Pero cuando llegó la noche vino el enemigo y sembró hierba mala. And then snuck away. Y después se fue. And so when the crop began to grow and produce grain, the weeds were also growing. Entonces cuando empezó a cosechar también empezaron a crecer las hierbas malas. And the workers go to the farmer and they're like, look at all of these weeds in this good field. Y los trabajadores van al agricultor y le dicen, miren todas estas buenas hierbas en este campo. Where did they come from? ¿De dónde vinieron? And the farmer said, an enemy has done this.
Y el enemigo dice, y el agricultor dice, un enemigo ha hecho esto. And the workers ask a logical question, well, should we just go ahead and pull out the weeds? Y los trabajadores preguntan, entonces, ¿será que debemos de sacar la hierba mala? And the farmer says, no. El agricultor dice, no. You'll uproot the wheat if you do. Si lo haces, también vas a jalar el trigo. Let them both grow together until the harvest. Deja que los dos crezcan juntos hasta que llega la hora de la cosecha. And then I will have the harvesters sort out the weeds, Después los cosechadores van a sacar la hierba mala, tie them up and burn them. los van a atar y quemar. And then we can gather the wheat and store it in the barn. Después podemos reunir todo el trigo y guardarlo. So Jesus is describing something that seems weird to us, but would have been really familiar to the people he was teaching. Jesús describe algo que para nosotros es extraño, pero para aquellos que escucharon el mensaje lo hubieran podido entender. Enemies would actually go and plant weeds intentionally in rival fields. Enemigos iban intencionalmente a sembrar hierba mala en otros campos. The Roman government actually had to make a law against this. El gobierno romano tuvo que hacer una ley en contra de esto. So if you wanted to get revenge against a farmer, you would just go plant some weeds in the middle of the night. Si querías vengarte de un agricultor, solo tenías que sembrar hierba mala en su campo. But not just any weed, this was a specific weed. Pero no solo cualquier hierba mala, era una hierba específica It is called darnel. y se llama darnel en inglés. It still exists today in parts of the world. Y todavía existe en partes del mundo. And the reason that you would use this weed is because it looks just like wheat. Y la razón por la cual usaría esta hierba mala es porque es muy parecida al trigo. You can't tell them apart No pueden ver la diferencia until they're fully grown. hasta que ya estén crecidos. So what the workers saw was just that there was a lot more than what they planted. Lo que los trabajadores vieron es que había más de lo que habían sembrado. And so they knew it couldn't all be wheat. Sabían que no todo podía ser trigo, But you can't tell them apart until they're fully grown. pero no podían diferenciarlo porque todavía no habían crecido. Also, their roots kind of intertwine under the ground. También las raíces estaban juntas debajo de la tierra. So if you pull out the weed, you might also pull out good wheat. Entonces, si sacas el trigo, también puedes arrancar. Si sacas la hierba mala, también puedes arrancar el trigo. Now the farmer's instructions make a little bit more sense. Ahora las instrucciones del agricultor tienen un poco más de sentido, Because normally you don't let weeds grow. porque normalmente uno no deja crecer la hierba mala. But in this situation, this is exactly what you have to do. Pero en esta situación es exactamente lo que tienen que hacer. It goes against what the workers would think. Va en contra de lo que los trabajadores pensarían. They want the weeds gone, Ellos quieren sacar la hierba mala, but they have to wait. pero tienen que esperar. And the farmer also said, pulling the weeds is not going to be your job. El agricultor dice, sacar la hierba mala no va a ser tu trabajo. The farmer will use harvesters to do that job. El agricultor va a usar cosechadores para hacer eso. And so again, then a little bit later, the disciples are like, so like we totally understand everything you're saying, but just in case, could you just explain it? Más adelante los que están escuchando dicen, bueno, entendemos todo lo que estás diciendo, pero ¿puedes explicarnos por si acaso? Or at least I imagine that's how it kind of went down. O me imagino que así fue como ellos preguntaron. Like when you want to ask the teacher a question, but you're afraid that everyone else gets it but you. O cuando quieres hacer una pregunta, pero tienes miedo que todos sepan que tú no sabes. And so they leave the crowds and they go into a house in verse 36. Entonces se van de las multitudes y entran a una casa en verso 36. And Jesus explains the parable. Y Jesús les explica la parábola. He says, the Son of Man is the farmer. Dice, el Hijo del Hombre es el agricultor. This farmer only plants good seed. Y él siembra solo buena semilla. The field is the world. Y el campo es el mundo. The good seed are the people of the kingdom. La buena semilla representa a la gente del reino. The weeds are those who belong to the evil one. La mala hierba es la que pertenece al maligno. And the enemy is the devil. Y el enemigo es Satanás. The harvest is the end of the world. La cosecha es el fin del mundo. And the harvesters are the angels. Y los cosechadores son los ángeles. And Jesus says, just as there will be a sorting at the end of this age, Y Jesús dice, así como va a haber un apartar al final de este siglo, it'll be as if the harvester is separating wheat and weeds.
va a ser como el cosechador separando el trigo y la mala hierba. But not just anyone can do that job. Pero no cualquiera puede hacer ese trabajo. The Son of Man will direct the angels and tell them what to do. El Hijo del Hombre va a guiar a los ángeles y decirles qué hacer. Everything that causes sin will be removed from God's kingdom. Todo lo que causa pecado va a ser removido del reino de Dios. It'll all be burned. Todo va a ser quemado. But the righteous will shine like the sun in their Father's kingdom. Pero los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. And then he says, anyone with ears to hear should listen and understand. Y después él dice, el que tenga oídos para oír, que escuche. At the end of the harvest, the wheat turn this golden brown color and they start to kind of bend, or you can imagine them almost like bowing. Al final de la cosecha, el trigo empieza a tornarse de un color como oro y empieza a inclinarse. The darnel turns a grayish, blackish color. It's very poisonous and it does not bend over. La hierba mala se vuelve un color como gris o negro, es venenoso y no hace eso de inclinarse. It'll be obvious to the Son of Man and the harvesters how to separate things. Va a ser obvio para el cosechador poder separar los dos. Now, some people have said maybe the field represents the church. Algunos han dicho quizás el campo representa la iglesia. And so no one in the church should ever be disciplined for bad behavior. You can't pull the weeds out. Entonces nadie en la iglesia debe de ser disciplinado porque no se puede saber la diferencia. People have debated this for hundreds of years. Y la gente ha discutido esto por muchos años. There are smart people that believe both things. Hay personas inteligentes que creen ambas cosas. I think there's a problem with that Yo creo que hay un problema con ese pensar because other scripture does tell us to deal with people who are part of the church and are doing damaging or saying damaging things. porque hay otras partes de la escritura donde nos dice que debemos disciplinar a aquellos que están haciendo cosas que causan mal. Also, Jesus said the field is the world. Y también Jesús dijo que el campo es el mundo. So I'm not going to try to change what Jesus said. Entonces no voy a tratar de cambiar lo que Jesús dijo. Right? So you have this good wheat that are people of the kingdom. Está la buena hierba que es el reino de las personas del reino. And then you have these weeds that are planted by the enemy, Y después esta mala hierba que ha sido sembrada por el enemigo, hoping to destroy the wheat. que espera destruir el trigo bueno. Now, I'm like the workers, and I want to say, let's get rid of the weeds. Yo soy como los trabajadores y quiero decir, pues arranquemos entonces la mala hierba. But people are also not easy to tell apart always. Pero no siempre es fácil distinguir a las personas. We've all encountered people that had it together on the outside, but underneath may have not been people of the kingdom. Todos hemos conocido personas que por fuera parecen buenos, pero por dentro quizás no. There also have been people throughout history that the church kicked out because they didn't think they looked like people of the kingdom. También hay personas durante la historia de la iglesia que han sido rechazadas porque pensaron que no eran. So Jesus is saying, hey, you're not going to be perfect at telling these things apart. Entonces Jesús nos dice, no vas a ser perfecto en poder distinguir estas dos cosas. You don't know what lies underneath the surface. Tú no sabes lo que hay debajo de la superficie. Only God knows that. Solo Dios lo sabe. We all have different definitions of what is good or what is evil sometimes. Todos tenemos definiciones diferentes de lo que es bueno y lo que es malo a veces. How many times throughout history has the church been wrong? ¿Cuántas veces en la historia la iglesia se ha equivocado? A lot. Muchas veces. How often have you and I misjudged someone? ¿Cuántas veces tú y yo hemos juzgado mal a una persona? I can speak for myself and say a lot. Yo puedo hablar por mí misma y decir muchas veces. How often has the church told people to get out because they don't think they belong? ¿Cuántas veces la iglesia le ha dicho a las personas que se salgan porque piensan que no pertenecen? And then that damaged some of the good wheat too. Y después eso hizo daño a alguna del buen trigo también. We should be thankful that we are not in a position to declare people evil and cast them out. Debemos estar agradecidos que no estamos en la posición de determinar quiénes son buenos y malos, We would certainly get it wrong. porque definitivamente nos equivocaríamos, But God doesn't. pero Dios no. So then I'm like, so why doesn't He go ahead and deal with it now? Entonces me pregunto, ¿por qué entonces Él no los distingue ahora? Why let it continue? ¿Por qué dejar que continúe? Jesus doesn't answer this. Y Jesús no responde esto. He says you have to be patient. Él dice, debe ser paciente. You wait on God's timing and God's wisdom.
Esperas en el tiempo de Dios y la sabiduría de Él. Because we are living in a time of grace when people have the opportunity to become people of the kingdom. Porque estamos viviendo en un tiempo de gracia donde la gente tiene la oportunidad de hacerse del reino. And patience doesn't mean that we're not active. Y la paciencia no quiere decir que no estamos activos. We should still be growing and bearing fruit. Aún así debemos de crecer y dar frutos. We can speak and fight for what is good and just and holy, Podemos hablar por aquello que es justo y santo, to preserve that good wheat crop. para preservar ese trigo bueno. This parable is telling us the kingdom is both here but not fully here yet. La parábola nos dice que el reino está aquí, pero no está aquí completamente. The love and power we can show through the Spirit is here. El amor y el poder que podemos mostrar a través del Espíritu está aquí. Life change is here. El cambio de vida está aquí. But full justice and the fullness of God's glory is not yet fully here. Pero la justicia completa y la plenitud de la gloria de Dios todavía no está aquí. So how are we supposed to live in the midst of this? Entonces, ¿cómo podemos vivir en medio de todo esto? How do we maintain hope and patience and perseverance ¿Cómo podemos mantener la esperanza, paciencia y perseverancia while living side by side with things the enemy has sown? mientras viviendo al lado de las cosas que el enemigo ha sembrado? I thought of 3 things that I think are helpful for us. Pensé en 3 cosas que creo que nos ayuden. The first one is to humbly repent. La primera es que con humildad nos arrepintamos. One thing that helps me when I am tempted to declare someone else evil Una de las cosas que me ayuda cuando yo caigo en la tentación de hacer a otra persona una persona Right. mala. I know I'm not the only one, right? That just wants some people uprooted. Yo sé que no soy la única que quisiera arrancar a ciertas personas, But what helps me is if I turn that energy and examine myself first pero lo que me ayuda es que si yo me examino yo misma primero and humbly repent of the things in my own life. y me arrepiento humildemente de las cosas en mi vida. Are there ways I'm not living as a child of the kingdom? Hay formas en las que yo no estoy viviendo como una hija del rey. Doesn't mean I'm not a child of the kingdom anymore, No quiere decir que no soy hija del reino, but it reminds me that I have my own work to do, pero me recuerda que yo tengo que trabajar en mí misma. and I cannot fully do that work Y yo no puedo hacer ese trabajo completamente if all my time and energy is spent examining everyone else. si todo mi tiempo y energía se pasa en examinar a todos los demás. There's a quote by Clovis Chappell that I really love. Hay un decir que dijo Clovis Chappell que me gusta mucho. He said, everyone has a right to enter the kingdom of heaven, Dice, todos tienen el derecho de entrar al reino del cielo, but no one has a right to shut anyone else out. pero nadie tiene el derecho de impedir que alguien entre. And when I am tempted to do that, scripture reminds me, examine yourself and humbly repent. Cuando soy tentada a hacer eso, la escritura me recuerda que tengo que arrepentirme humildemente. The second thing is to patiently trust. Y lo segundo es confiar pacientemente. Let's look at what Jesus says about the farmer and the enemy. Vamos a ver lo que Jesús dice acerca del agricultor y el enemigo. First, about the farmer. Primero acerca del agricultor. The field never stopped being his. El campo nunca dejó de ser de él. The enemy has no ownership of the fields. El enemigo no es dueño de los campos. The best he can do is try to damage the crop. Lo mejor que él puede hacer es tratar de dañar en lo que ha sido sembrado. And the enemy has done damage throughout history. Y el enemigo ha hecho mucho mal durante toda la historia. But the wheat crop is never fully wiped out. Pero el trigo nunca ha sido completamente dañado. Jesus is saying, even when it comes to the end of this world, the enemy has not won. Jesús dice, aun cuando llegue el fin de este mundo, el enemigo no ha vencido. Ultimately, the field still belongs to God. Al final, el campo le pertenece a Dios. And what the farmer has created will make it to the harvest. Y lo que el agricultor ha creado sí se va a cosechar. The farmer also only sowed good seed. El agricultor también sembró solo buena semilla. When we see evil at work around us, we can be sure that God is not the creator of that. Cuando vemos cosas malas alrededor de nosotros, podemos saber que Dios no es el creador de eso. He is only good.
Él es solamente bueno. We experience evil and heartache because of what the enemy has done. Nosotros sentimos el dolor y el sufrimiento por lo que el enemigo ha hecho, Deceiving God's people and saying, are you sure he's really good? engañando al pueblo de Dios, haciéndonos preguntarnos si realmente Dios es bueno. And this parable says, yeah, he's really good. Pero esta parábola nos dice, sí, Él es muy bueno. He only does good things. Él solo hace cosas buenas. And so because he has authority over the field, Y como Él tiene autoridad sobre el campo, we can trust his wisdom and timing. podemos confiar en su sabiduría y en el tiempo de Él. Because he only sows good seed, Porque Él solo siembra buena semilla, we can trust that the evil we experience now is not from him. podemos confiar que lo malo que sentimos ahora no viene de Él. And the last thing I think we can do in light of this parable Y lo último que yo pienso que podemos hacer al ver esta parábola is to overcome evil with good. es vencer el mal con el bien. The wheat can continue to grow and bear fruit, El trigo puede continuar a crecer y dar fruto, even in the presence of the weeds. aún en medio de toda la hierba mala. Romans 12 really helps us here. Romanos 12 nos ayuda con eso. In verses 9 through, I think about 21 or so. En versos 9 como al 21, I'm not going to read all those verses. no voy a leer todos los versos, But there's some things we can do in light of the fact that we still live in a world where there is evil. pero hay cosas que podemos hacer al ver el hecho que vivimos en un mundo malo. Paul says, hate what is evil, but cling to what is good. Pablo dice, rechaza lo malo y aférrate a lo bueno. Be devoted to each other. Que sean devotos unos con los otros. Honor other people above yourselves. Honra a otras personas más que a ti mismo. Don't lose that enthusiasm that you have for God's work. No pierdas el entusiasmo que tienes para el trabajo de Dios. Be joyful in hope. Que estés lleno de gozo y esperanza. Be patient when things are hard. Sé paciente cuando las cosas son Be difíciles. faithful to pray. Sé fiel al orar. Share with people in need and practice hospitality. Comparte con aquellos en necesidad y practica la hospitalidad. When people persecute you, bless them. Cuando las personas te persiguen, bendícelos. Rejoice with those who are rejoicing, Regocíjate con aquellos que se regocijan. but also be ready to mourn with those who are mourning. Pero también lamenta con aquellos que se lamentan. Live in harmony with one another. Vive en armonía uno con el otro. Don't be proud or too conceited to associate with people that you think are lower than you. No te sientas tan orgulloso o mejor para poder compartir con otros que tú piensas que son menor que tú. It says don't take revenge. Dice, no tomes venganza. God will handle the harvest at the end of the age. Dios va a encargarse de la cosecha al fin del tiempo. It says leave room for God to do what he alone can do. Dice, deja espacio para que Dios haga lo que solo Él puede hacer. And then he says some really hard things that I don't really like, but I'm going to read them anyway. Y después dice cosas muy difíciles que no me gustan, pero las voy a leer. If your enemy is hungry, feed him. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. If he's thirsty, give him something to drink. Si tiene sed, dale de beber. In doing this, you will heap burning coals on his head. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Now that sounds weird because burning coals sounds like revenge, doesn't it? Y eso suena raro porque parece ser una venganza. This is kind of a metaphor for shame that like when you repay evil with good, it gets the attention of the other person. Pero es para dar a entender que cuando pagas el mal con el bien, llamas la atención de esa persona. It often shows them that what they're doing is not right. Muchas veces les enseña que lo que están haciendo no está bien. And then he says, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Después dice que no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. This is a hard teaching. Esta es una enseñanza difícil. When our neighbor is crying out for justice, Cuando nuestros prójimos están clamando por justicia, Paul says, mourn with them. Pablo dice, lamenta con ellos. Remember that you're connected. Recuerda que están conectados. And if you see evil, Y si tú ves algo malo, you try to overcome that with good. trata de vencer eso con el bien. Patiently waiting doesn't mean that we just don't do anything. Esperar con paciencia no quiere decir que no hacemos nada. It means that we allow God to continue to work and transform us and the communities around us. Quiere decir que dejamos que Dios continúe obrando y transforme las comunidades alrededor nuestro.
As a final word of encouragement, Y como una palabra final de ánimo, it might be helpful to remember that Jesus lived in the same world that we're living in. quizás sea bueno recordar de que Jesús estaba viviendo en el mismo mundo que nosotros. He had to grow up in a world surrounded by weeds and evil. Él tuvo que crecer en un mundo rodeado de la maldad. He had enemies. Él tenía enemigos. He was not loved all the time. Él no era amado todo el tiempo. He knows that the conditions aren't great, Él sabe que las condiciones no son buenas. but he knows that he's also called us to grow and bear fruit. Pero Él sabe que también fuimos llamados a dar fruto. But he said, hey, I'm sending my spirit to help you. Pero Él dijo, estoy enviando mi espíritu para ayudarte. And I'm going to give you this beautiful thing called a church family that you can lean on. Y voy a darte esto hermoso que se llama una familia de iglesia donde vas a poder apoyarte. Jesus knows what it is to be a weed growing among the weeds. Jesús sabe lo que es ser trigo, crecer alrededor de hierba mala. And he will help us to be faithful. Y Él nos va a ayudar a ser fiel. So this morning we're going to close with a song. I'll invite the worship team up. Ahorita vamos a cerrar con una canción. It's an older song Es una canción más viejita called It Is Well With My Soul. que dice que todo está bien en mi alma. And I was just thinking about this song in light of this parable. Estaba pensando en esta canción, mirando esta parábola, Because it's not a song about ignoring what's going on around us, porque no es una canción que dice que debemos ignorar lo que está pasando alrededor, but finding peace in how good God is. pero encontrando paz en qué tan bueno es Dios, Finding peace that on the cross he defeated sin. encontrando paz en saber de que en la cruz Él venció el pecado, Finding peace that when Satan is at work in the world that Jesus gives us strength. encontrando paz en saber que cuando Satanás obra en el mundo, Dios nos da fuerza. And finding peace in the fact that at the end of this age, he will bring full justice and healing to this world. Encontrando paz en saber que al final del mundo Él va a traer justicia y paz a este mundo. And that our job is not to decide what that is, Y que nuestro trabajo no es averiguar qué es eso, or who's in and who's out. o quién va a ser parte y quién no. Our job is to faithfully grow and wait for him. Nuestro trabajo es crecer y esperar en Él. Our job is to stay connected to our neighbors so that we know when they're hurting. Nuestro trabajo es mantenernos conectados con nuestro prójimo para saber cuándo ellos están pasando dolor. That is the work that he's given us to do. Ese es el trabajo que Él nos ha mandado a hacer. And there is peace and rest in the midst of that work. Hay paz y descanso en medio de eso. Would you pray with me? Podemos orar juntos. God, we thank you for this word this morning. Señor, te damos gracias por tu palabra esta mañana. I do not have the answers for all the ways we're supposed to live in this world, Yo no tengo las respuestas de cómo debemos vivir en este mundo. which is why we put our trust in you. Y por eso ponemos nuestra confianza en ti. Help us to remember that this all still belongs to you, Ayúdanos a recordar que esto te pertenece a ti. that you are still the King of Kings and the Lord of Lords, Que tú aún eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. and that anything that is not good in this world does not come from you. Y cualquier cosa que no es buena en este mundo no viene de ti. Help us to remember that we're connected to each other, Ayúdanos a recordarnos que estamos conectados unos con los otros. that we would rejoice when others are rejoicing and weep when they're weeping, Que debemos de gozarnos cuando están gozándose y también lamentar cuando se lamentan. that we would be slow to speak and quick to listen, Que podamos ser lentos para hablar y podamos escuchar. that when we're tempted to just look around us, God, that we'd be able to look at ourselves and humbly reflect on where we are. Que en vez de mirar a los demás, reflexionemos en quién somos nosotros. God, would you give us strength to live as people of the kingdom? Dios, puedes darnos la fuerza para vivir como gente del reino. That the fruit that we produce in this life would help others to become people of the kingdom. Que el fruto que produzcamos en esta vida ayude a otros a volverse parte del reino. Thank you for your grace and your mercy. Gracias por tu gracia y misericordia. May we remember that that is where our hope lies. Que nos recordemos que ahí es donde descansa nuestra esperanza. Would you help us, God? Ayúdanos, Señor. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. You can stand as we worship together. Pueden ponerse de pie mientras adoramos.